De un guiso amargo a un camión lleno de lechuga, estos 5 relatos muestran cómo vegetales comunes se volvieron mortales. Descubre los detalles de tragedias inesperadas, donde comidas simples y tareas rutinarias llevaron a pérdidas inimaginables. Prepárate para replantearte lo que creías seguro con estas sorprendentes historias reales. El 28 de julio de 2010 debía ser un día común en Mount Carroll, Illinois. Por la mañana, los jóvenes Wyatt Whitebread, Alex Pacas y Will Piper se dirigieron al complejo de almacenamiento de granos Hasbach para realizar la tarea conocida como caminar sobre el maíz. Pero al anochecer, la tranquila localidad sería sacudida por una tragedia inimaginable. Con 14 años, Wyatt Whitebread estaba emocionado por recibir su primer sueldo trabajando en Hasbach. Había expresado inquietud sobre su trabajo y había dicho que no quería ver otro grano de maíz en su vida. Sus compañeros Alex Pacas de 19 años y Will Piper de 20 tampoco tenían experiencia en el manejo de granos. Ninguno entendía los riesgos de desatascar maíz en un silo de 4 pisos de altura. El trabajo consistía en caminar sobre el maíz, usando palas para dirigir los granos hacia un desagüe central que los llevaba a un transportador activo debajo. La tarea inició sin problemas, pero las condiciones eran peligrosas. Bajo los 250,000 bushels de maíz húmedo, había un sistema que lo movía continuamente, convirtiéndolo en una trampa fluida. A las 9:45 de la mañana, Wyatt comenzó a hundirse en el maíz y lo engulló como arenas movedizas. Alex y Will intentaron rescatarlo sujetándolo de los brazos, pero la superficie inestable cedió y ellos también comenzaron a hundirse. Wyatt fue el primero en desaparecer, enterrado bajo el maíz que caía. Alex y Will lucharon por mantenerse a flote mientras los granos los cubrían. Los gritos de Alex se apagaron al quedar con maíz hasta el cuello. Will, atrapado hasta el pecho, usó un brazo para despejar los granos de la cara de Alex, pero no pudo evitar que el maíz lo cubriera. Finalmente Will quedó inmovilizado con el maíz alcanzándole la barbilla, y solo pudo observar con horror mientras su amigo sucumbía. El supervisor Matt Schaffner pidió ayuda y entró al silo, pero pronto comprendió que rescatar a los chicos era imposible. El departamento de bomberos de Mount Carroll llegó en minutos, enfrentándose a una tarea monumental. Los silos de granos son notoriamente peligrosos y extraer víctimas requiere técnicas especializadas. Más de 200 personas entre bomberos, paramédicos y equipos de rescate se unieron al operativo. Utilizaron aspiradoras de grano, tubos de rescate personalizados e incluso métodos improvisados, como cortar un balde para proteger la cara de Will. Trabajaron incansablemente bajo un calor asfixiante, con un índice de calor de 114 grados dentro del silo de metal. Will Piper permaneció atrapado por casi 6 horas, inmovilizado físicamente y atormentado emocionalmente por la muerte de sus amigos. Los rescatistas le pidieron que abrazara el cuerpo de Alex para crear espacio para aspirar el maíz. Finalmente, Will fue liberado y trasladado al hospital. El cuerpo de Alex fue recuperado, pero los restos de Wyatt permanecieron sepultados bajo capas de maíz. Los rescatistas trabajaron hasta la noche para recuperar su cuerpo. La pérdida de Wyatt Whitebread y Alex Pacas devastó a sus familias, mientras que Will Piper quedó con profundas cicatrices emocionales. Además, la tragedia expuso graves fallos de seguridad en Hasbach LLC. La investigación de OSHA reveló 25 violaciones de seguridad, 12 consideradas intencionales. Los chicos no recibieron entrenamiento, no llevaban arneses y trabajaban con la maquinaria en funcionamiento. Hasbach LLC fue multada inicialmente con $555,000. Pero la cifra se redujo a 200,000, causando indignación en las familias de las víctimas. Las demandas civiles resultaron en un fallo que otorgó casi $17 millones, 8 millones para las familias de Wyatt y Alex y 875,000 para Will. Aunque el veredicto marcó un récord en el condado de Carroll, no consoló a las familias. Carla, la madre de Wyatt y ex mayor del ejército, lamentaba que su hijo no le contara sobre el trabajo en el silo. Annette, la madre de Alex, sufría al saber que su hijo murió aterrado, consumido por el miedo en sus últimos momentos. Nada podía devolverles a sus hijos.
Vidas enteras pueden cambiar en segundos de formas inesperadas. Algo que el pueblo de Laishevo, cerca del río Volga en la República de Tartaristán, Rusia, entendió en un día fatídico de 2013. Todo comenzó con una simple tarea doméstica que desató una tragedia y dejó a una niña como la única sobreviviente de su familia. Todo empezó cuando Mikhail Chelysev, un profesor de Derecho de 42 años en la Universidad Federal de Kazán, bajó al sótano de su casa. Era una tarea sencilla y rutinaria, pero las papas almacenadas allí se habían podrido, liberando un olor fétido y un gas mortal. Los glicoalcaloides, compuestos tóxicos que ocurren naturalmente en las papas, se habían acumulado a niveles letales, creando una trampa invisible en el pequeño espacio. Al poco tiempo de entrar, los gases tóxicos lo abrumaron y colapsó. Cuando Mikhail no volvió, su esposa Anastasia, de 38 años, decidió bajar al sótano para buscarlo. Al entrar, fue vencida casi de inmediato por el gas tóxico y cayó al suelo junto a su esposo. Su hijo, Georgi Chelysev, alarmado por la prolongada ausencia de sus padres, decidió investigar. Con solo 18 años entró al sótano y también sucumbió al mismo destino fatal. Mientras tanto, Iraida, la madre de Anastasia, de 68 años, se angustiaba cada vez más. Sentía que algo terrible había sucedido. Pidió ayuda a un vecino, pero no esperó. Decidió actuar sola y también descendió al sótano antes de que llegara la ayuda, perdiendo la vida junto a sus seres queridos. En un giro del destino casi de cuento, la hija de la familia, María Chelysheva, de 8 años, fue la única sobreviviente. Al llegar al sótano, vio que la puerta estaba abierta, lo que permitió que los gases letales se disiparan lo suficiente para salvar a la pequeña. La escena que encontró la marcaría para siempre. Su padre, su madre, su hermano y su abuela yacían sin vida en el suelo. Tras la tragedia, María quedó huérfana y desconsolada. Fue acogida por otros familiares. El profesor Mikhail Chelysev fue homenajeado por la Universidad Federal de Kazán en una emotiva ceremonia realizada en su salón de mármol. Este devastador incidente destacó los peligros ocultos en alimentos cotidianos. Las papas pueden producir glicoalcaloides tóxicos como la solanina y la chaconina, especialmente si se almacenan mal o se pudren. Estos compuestos afectan las membranas celulares y el sistema nervioso, causando síntomas como debilidad, confusión y, en casos graves, la muerte. La exposición a la luz, el envejecimiento y los daños físicos aumentan los niveles de glicoalcaloides, concentrando las toxinas justo bajo la piel. Aunque rara, la intoxicación por papas puede tener consecuencias fatales, como lo demostró dolorosamente esta tragedia. Era la tarde del 29 de enero de 1931, cuando vecinos y amigos se reunieron en la granja de Edward y Delphine Hine, cerca de Grafton, Dakota del Norte. Los Hine organizaban una cena festiva con baile, risas y juegos, una distracción muy necesaria del crudo invierno. Pero esa noche se serviría una comida que quedaría grabada para siempre en la historia de Dakota del Norte. La fiesta terminó con un banquete preparado por Delphine. Entre los platos estaba una ensalada de arvejas con arvejas enlatadas en casa, mayonesa, queso y lechuga. Esas arvejas albergaban una amenaza mortal. La pesadilla comenzó al día siguiente. Arthur Joranby, un granjero de 31 años, sintió intensos dolores de estómago mientras trabajaba. Avisó a su familia, pero ni ellos ni los médicos pudieron salvarlo. El sábado Arthur entró en coma y murió por la tarde. La causa era el veneno botulínico, producido por la bacteria Clostridium botulinum. Fue el inicio de una tragedia imparable. Harry Chapievsky, un estudiante de 8º grado, jugó un partido de básquet el viernes, pero el sábado por la noche también murió. Su madre, Thomas Chapievsky, falleció al día siguiente, seguida por su amiga de toda la vida, Elmer Stoke. La familia Hine no fue la excepción. Edward Jr., de 16 años, murió el sábado por la noche. Delphine falleció 4 horas después. Para el domingo por la noche, Edward Sr. y su hija mayor Elizabeth, de 20 años, también habían muerto. Genevieve, de 15, murió el lunes por la mañana. En total, 13 asistentes a la fiesta murieron en 9 días. Los síntomas incluían mareos, visión borrosa y fallo respiratorio. Entre los sobrevivientes estaba Elmer Stoke, quien no comió la ensalada. Tras identificar el botulismo, especialistas actuaron rápido.
Un experto de la Universidad de Chicago llevó suero antitoxina, pero este era caro y solo eficaz en etapas tempranas. Para cuando llegó a Grafton, la mayoría de las víctimas no podían ser salvadas. Winfield Ware fue el último en morir, 9 días después de la fiesta. 3 hijos Hines sobrevivieron, Richard de 14 años, Wilfred de 12 y Marvin de 3. No asistieron a la fiesta porque eran demasiado jóvenes y se quedaron en sus habitaciones esa noche. Su supervivencia tuvo un costo inimaginable. Perdieron a sus padres y 3 hermanos en días. Fueron acogidos por familiares, pero sus vidas cambiaron para siempre. Richard, apodado Dick, maduró rápido y trabajó como peón. Más tarde fundó una exitosa lechería en Minnesota y murió en 2013 a los 96 años. Wilfred, llamado Bill, trabajó en la industria aeronáutica de California y Marvin Buddy regresó a Dakota del Norte tras la Segunda Guerra Mundial y se dedicó al negocio de granos. La tragedia los marcó para siempre. Dick pidió conservar el anillo de bodas de su madre como recuerdo. Fue una tragedia sin precedentes en Grafton ni América del Norte. El pueblo cerró negocios y declaró luto durante 4 días. El miedo se propagó y las amas de casa descartaron conservas caseras. Muchas vaciaron sus despensas pese a la Gran Depresión. Por meses algunas familias vivieron solo de pan y té. Pero incluso en los tiempos más oscuros hay lecciones. El desastre impulsó un mayor control de las prácticas de enlatado casero, destacando la importancia de la esterilización adecuada y el uso de ollas a presión para alimentos bajos en ácido. Aunque el botulismo sigue siendo raro, la tragedia de Grafton recuerda su letalidad. Hoy las mejoras en la seguridad alimentaria buscan evitar que algo similar ocurra, pero el recuerdo de la fiesta de las arvejas envenenadas quedó grabado como una lección en la memoria de un pueblo que nunca olvidará. Comenzó como un domingo común en un tranquilo pueblo cerca de Heidenheim, Alemania. Ludwig A., de 79 años, y su esposa Inge, de 80, iniciaron el día asistiendo a la iglesia. Luego llegó la hora de su tradicional asado dominical, pero optaron por reemplazarlo con un abundante guiso de verduras. Al final del día, este evento aparentemente inofensivo desataría una tragedia inimaginable. La pareja había recibido calabacines del jardín de la cuñada de Ludwig, una tradición anual. Junto con papas, cebollas y nabos, el calabacín fue el protagonista de su almuerzo. Mientras comían, notaron algo extraño. El guiso era inusualmente amargo. Acostumbrados a sabores amargos por consumir rábanos de su huerta, no se alarmaron. Sin embargo, Inge decidió no terminar su porción, mientras Ludwig comió la suya pese al sabor. 2 horas después, ambos comenzaron a sentir un violento malestar. Náuseas, vómitos incesantes y diarrea se apoderaron de ellos. Ludwig empeoró rápidamente. Perdió fuerzas y su rostro adquirió un tono amarillento. Alarmados, buscaron ayuda médica. Su doctor los derivó al hospital, donde diagnosticaron un envenenamiento grave. El responsable fue el cucurbitacina, un compuesto tóxico presente ocasionalmente en plantas de la familia cucurbitáceas, como los calabacines. Este compuesto es raro en vegetales cultivados, pero puede reaparecer por polinización cruzada con plantas silvestres. Su sabor amargo actúa como advertencia, pero Ludwig e Inge desconocían el peligro. La toxina atacó sus órganos de forma devastadora. En Ludwig causó inflamación pulmonar y, según Inge, destruyó sus intestinos. Ella, habiendo comido menos y vomitado más, comenzó a recuperarse. La condición de Ludwig se deterioró rápidamente. Inge se recuperó por completo y fue dada de alta, pero Ludwig no tuvo la misma suerte. 3 días después, Ludwig A. falleció. Inge atribuyó su supervivencia a su reacción inmediata, que expulsó gran parte de la toxina antes de causar daños irreparables. Su muerte impulsó investigaciones de las autoridades sanitarias y la Fiscalía de Ellwangen. La Oficina de Investigación Química y Veterinaria, CBUA, emitió una advertencia urgente: no consumir calabacines, calabazas ni pepinos de sabor amargo, ya que esto puede indicar la presencia de cucurbitacina. María Roth, directora del CBUA, confirmó que la muerte de Ludwig fue el primer caso registrado de fallecimiento por esta toxina en calabacines.
En enero de 2007, Sheila K. Ross y su esposo Dane, experimentados conductores de camiones de McLeod, Oklahoma, estaban en un viaje de rutina. Habían viajado a Yuma, Arizona, para recoger suministros de una planta de Dole. Pero lo que comenzó como una noche normal tomó un giro devastador, cambiando la vida de todos los involucrados. Esa noche, al llegar a la planta en Arizona, Sheila salió del camión para recoger los documentos de la carga. Pero cuando la mujer de 47 años no regresó, su esposo Dane se llenó de preocupación. También salió del camión y buscó en las instalaciones, pero no halló rastro de su esposa. Dane decidió contactar a la policía de Yuma y solicitar ayuda. Los oficiales realizaron una búsqueda exhaustiva, pero no encontraron señales de Sheila. A medida que las horas se convirtieron en días, su desaparición seguía siendo un misterio. 3 días después, un trabajador de muelle en el centro de distribución de la tienda Hy-Vee en Chariton, Iowa, hizo un hallazgo espeluznante. El cuerpo de Sheila fue encontrado en la parte trasera de un semirremolque que entregaba lechuga. El tráiler, propiedad de otra empresa de transporte, había estado en la misma planta de Dole en Yuma la noche en que Sheila desapareció. Las autoridades determinaron que Sheila quedó atrapada dentro del camión durante la carga, y la fuerza de compresión de los pallets de lechuga causó su muerte. Según el Dr. John Kramer, la autopsia reveló que Sheila murió por asfixia. Los investigadores creen que Sheila fue empujada accidentalmente al tráiler por un montacargas en el área de carga. Sin que el conductor lo notara, quedó atrapada entre los pesados pallets de productos. La intensa presión le impidió respirar. Su cuerpo permaneció sin ser detectado mientras el tráiler viajaba casi 1.500 millas hasta Iowa. Sheila falleció el martes 30 de enero de 2007. Dole emitió declaraciones confirmando su cooperación con las autoridades, aunque esto ofreció poco consuelo a la familia de Sheila. La lechuga del envío fue destruida, un detalle menor frente a una pérdida tan profunda. Sheila, recordada como una camionera dedicada y amorosa esposa, había trabajado junto a Dane durante años. Casados desde 1980, la pareja compartía a su hijo Daniel y una nieta. Su funeral, celebrado el 5 de febrero de 2007, reunió a familiares y amigos para honrar su memoria.